Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video de la clase de Evangelios y Cristología. Y en este video voy a tratar el tema del problema sinóptico. ¿A qué me refiero con el problema sinóptico? Bueno, básicamente la idea es que los especialistas del Nuevo Testamento, estudiando el texto bíblico, notaron algunas cosas que valía la pena evaluar, digamos. Usando el método de la crítica de las fuentes, trataron de determinar de dónde habían tomado eh, los mensajes de Jesús, las historias de Jesús, todo lo que se nos cuenta en los evangelios, cuál era su origen. Hablamos brevemente en la clase anterior acerca de las diferentes etapas de la tradición de Jesús. Dijimos que algunos autores, como el del libro de texto que estamos utilizando, dice que son tres etapas. Él menciona tres etapas. La primera etapa tiene que ver con la actividad de Jesús, la predicación de Jesús, los milagros que él hizo, las historias que él contó, las enseñanzas que dijo. La segunda etapa tiene que ver con las personas que escucharon el mensaje y comenzaron a diseminarlo, comenzaron a predicarlo en otros lugares. Podemos pensar los primeros discípulos, podemos pensar en las primeras personas que comenzaron a formar las iglesias, que son las personas que eventualmente van a poner por escrito estos documentos. No sabemos exactamente quién empezó, cuándo empezaron a ponerse por escrito. Lo que sabemos es de que eventualmente se pusieron por escrito probablemente las historias primeramente y eventualmente algunas otras etapas, en algunas etapas posteriores se le comenzó a dar el marco narrativo que hoy en día tienen los evangelios. Entonces, la pregunta que se hacen a través de este famoso problema sinóptico es ¿de dónde agarraron las fuentes o qué fuentes utilizaron? Principalmente, vamos a hablar de una que es la, digamos, la más aceptada, no la única, pero sí probablemente la más aceptada por la mayoría. Tiene sus detractores y tiene sus personas que no comparten enteramente con la hipótesis, pero bueno, vamos a estar evaluando algunas de ellas en este video. Algunos datos que son importantes en cuanto a los evangelios, y estamos hablando de los tres evangelios. El problema sinóptico se refiere obviamente a los tres evangelios sinópticos, no tiene nada que ver con el evangelio de San Juan. Estos tres evangelios tienen en común 330 versículos, o sea, hay 330 versículos que aparecen en los tres evangelios, básicamente. Mateo y Marcos tienen unos 180 versículos en común. En otras palabras, hay 180 versículos repetidos, si lo quieren ver así, en el Evangelio de Mateo y de Marcos. Lucas y Marcos contienen unos 100 versículos en común. Mateo y Lucas, por otro lado, comparten 230 versículos. Y si nota, el número es bastante elevado. Vamos a estar hablando también de eso en un momentito más. Cada evangelio posee versículos, por otro lado, que no comparte con los otros dos. Marcos, por ejemplo, tiene unos 51 versículos que son exclusivos de Marcos, que no los tiene ni Mateo ni Lucas. Mateo tiene unos 330 versículos y Lucas tiene más o menos unos 500 versículos que no comparte con los otros evangelistas. Entonces es más o menos la idea. Ahora, ¿cuál es la hipótesis que les mencionaba? Se llama la hipótesis de las dos fuentes. Técnicamente son más, pero bueno, así le pusieron y bueno, vamos a llamarle de esa manera. También se le llama, otras personas llaman la hipótesis de la prioridad marcana. Y se llama así porque supuestamente, según esta hipótesis, Marcos escribió primero y Mateo y Lucas tuvieron acceso a su evangelio. Y otra fuente llamada Q, y vamos a hablar de eso más adelante, que fue la que le dio esos versículos que mencionamos anteriormente en la slide previa, aquí está, que teníamos donde Mateo y Lucas comparten 230 versículos. Esos 230 versículos que comparten básicamente, de acuerdo con esta hipótesis, vienen de una fuente común llamada Q o Quelle en alemán, que significa fuentes. De ahí las dos fuentes. Técnicamente a lo que se refiere es que tanto Mateo como Lucas utilizaron la fuente llamada Marcos o el Evangelio de Marcos y la fuente Q para escribir su evangelio. Eso es más o menos la idea detrás de la fuente. Ahora, ¿por qué razón se desarrolló esta hipótesis y por qué razón es tan aceptada, digamos? Una de las principales razones es que si tomamos a Marcos como el evangelio base, entonces notamos que en una narración que aparece en los tres evangelios, o sea,
Puede ser una historia, una sanidad, puede ser una enseñanza que aparece en los tres evangelios, principalmente historias y sanidades. Eh, Mateo y Marcos, usualmente vas a mirar esta dinámica, que cuando aparecen en los tres evangelios, la misma historia, Mateo y Marcos concuerdan, o Lucas y Marcos concuerdan, pero Mateo y Lucas no concuerdan. Ahorita voy a ponerles un ejemplo de lo que me refiero. Miren el siguiente ejemplo. Aquí están los textos, Mateo 9, Marcos 2 y Lucas capítulo 5. Aquí se los voy a poner. Ahora noten que le puse unos diferentes colores ahí para que puedan detectar a qué me refiero con esto. Mateo capítulo 9 dice, pasando Jesús de ahí vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tribunos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Ahora, si usted lee Marcos, entonces Marcos va a decir que al pasar vio a Leví, no a Mateo. Entonces nota cómo en el nombre del discípulo a quien vio y al que él dijo sígueme, en Marcos se llama Leví y Marcos concuerda con Lucas, que se llama Leví, pero Lucas no concuerda con Mateo. Mateo y Lucas tienen un nombre diferente. Entonces eso es lo que nos referíamos con o Mateo y Marcos concuerdan o Lucas y Marcos concuerdan, pero Lucas y Mateo no concuerdan. Entonces esa es una de las razones. Después, si seguimos leyendo, notamos el otro punto que les decía anteriormente. En el nombre, Marcos y Lucas concuerdan, pero en las siguientes partes del versículo, Mateo y Marcos concuerdan cuando dice sígueme, cuando le dijo sígueme y se levantó y le siguió. Marcos dice básicamente lo mismo. Sígueme y levantándose le siguió. Lucas solamente dice sígueme escuetamente. Entonces otra vez noten cómo lo amarillo concuerda, lo rojo es lo que no concuerda en los evangelios y es la razón por la cual la hipótesis dice que cuando tenemos una narración en los tres pasajes, en los tres evangelios, perdón, uno de los dos concuerdan con Marcos, pero no Mateo y Lucas concuerdan entre sí. Y ahí está uno de los ejemplos. Esa es una de las razones. La otra razón, y tal vez es, dijera yo, más contundente, es el hecho de que cuando Mateo y Lucas citan la famosa fuente Q, que dicho sea de paso, nunca se ha encontrado evidencia de esta fuente Q. Es solamente una teoría, pero la teoría está basada en lo que tenemos en la evidencia textual en los evangelios tanto de Mateo como de Lucas. Y una de las cosas que notamos es que cuando citan la fuente Q, la citan casi palabra por palabra y en el mismo orden. Y eso llama la atención porque a diferencia del español, en griego usted no necesita tener el mismo orden de las palabras para poder decir la misma cosa. En español, el español funciona con el orden de las palabras. Si las palabras están en desorden, entonces usted puede decir algo que es diferente. Completamente diferente o más diferente o diferente simplemente, ¿no? Pero en griego no, en griego usted puede poner, usualmente lo ponen en orden, pero la idea aquí es de que puedes poner las palabras en un orden diferente y decir técnicamente lo mismo por la finalización, los famosos finalizaciones de los casos que le llaman, ¿no? De cada palabra. Entonces, la finalización de cada palabra te dice qué función la palabra tiene en la oración, si es el sujeto, si es el objeto directo, si es el objeto indirecto, si es el posesivo, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de que textualmente estén citando palabra por palabra en el mismo orden por largos pasajes y uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, llama realmente la atención y es la razón por la cual es para mí, como dije, una de las razones tal vez más contundentes podemos pensar. Entonces les voy a poner un ejemplo en el siguiente slide. La otra cosa que hay que notar es que cuando citan la fuente Q, Mateo y Lucas no colocan los dichos citados en el mismo lugar. O sea, no siguen el mismo orden. Y eso también llama la atención porque están aparentemente, lo que se cree es que están siguiendo el orden del Evangelio de Marcos. Tienen a Marcos enfrente, están siguiendo el orden de las historias de Marcos. De vez en cuando alteran un poquito el orden, pero usualmente van a seguir el Evangelio de Marcos en el orden. Y lo que sí van a hacer Lucas y Mateo es poner la fuente Q en diferentes lugares, muy diferentes lugares. En Mateo y en Lucas aparecen ciertos dichos de Jesús, incluso el contexto es diferente en algunas ocasiones, pero los dichos son exactamente iguales, o sea, están escritos exactamente con las mismas palabras.
Eso es lo que parece indicar esta idea de que no, la fuente Q era solamente una fuente de dichos, más o menos como la de Tomás que leyeron la semana anterior, que solo son dichos tras dichos tras dichos, no tiene un marco narrativo, o sea, no tiene una historia, no está siguiendo una historia como en el caso de Marcos y los 4 evangelios. Entonces es la razón por la cual se cree, como dije, que era una fuente de dichos, dichos y discursos de Jesús, más o menos. Esa es la idea. Entonces ahí les va el ejemplo que les mencionaba. Ahí está el texto en español y también abajo está el texto en griego de ambos pasajes. Ahora note que hay una gran diferencia en dónde está el pasaje. En Mateo está en el capítulo 6, en Lucas está en el capítulo 16. Eso es lo que les mencionaba anteriormente. Pero también la otra cosa que es interesante es otra vez, miren el texto en griego. Aunque no sepa griego está bien, solamente miren las palabras se va a dar cuenta que son exactamente iguales, excepto por esta que le puse aquí en rojo, que es la única palabra que es diferente en Lucas, donde añade siervo, en este caso, en el versículo 13, pero todas las demás son exactamente iguales y en el mismo orden, una tras otra, exactamente iguales en el mismo orden. Entonces, este es solamente un ejemplo de los muchos ejemplos que hay. Es por esa razón que esta fuente, aunque no se ha encontrado alguna evidencia de que, cuando digo evidencia me refiero a una copia, como se encontraron copias del Evangelio de Tomás o del Evangelio de otros, de Judas, por ejemplo, o de otros que se han encontrado de la fuente Q, es simplemente, todavía hasta el día de hoy sigue siendo solamente una hipótesis. Hipótesis que, dicho sea de paso, algunos en la academia, especialmente los de la vieja guardia, podemos pensar, no les caía muy bien la idea, ¿no? El profesor que era profesor de aquí de Azusa, Ralph Martin, de Nuevo Testamento, él decía que la fuente Q era puro cuento, puro cuento, pero bueno, algo así, ¿no? No lo decía en inglés, pero bueno, yo se lo puse a usted en español. Entonces es más o menos la idea, ¿no? Entonces, otro dato que es importante, hablando todavía de la hipótesis de las dos fuentes, es recordar que tanto Mateo como Lucas contienen material que no comparten con Marcos. Y este es el famoso, la fuente mateana y la fuente lucana, ¿no? Es material que ellos obtuvieron de algún otro lugar, especialmente las narraciones del nacimiento de Jesús, por ejemplo, la genealogía, etcétera, etcétera, no se encuentra en Marcos. Entonces, obviamente, y cuando comparas, por ejemplo, la genealogía de Mateo con la de Lucas, discrepan algunas cosas. Las historias que cuenta Lucas al principio, con la visita de María Elizabeth, el evento con Zacarías y Juan el Bautista, esos textos probablemente Lucas los consiguió en su propia investigación de diferentes lugares, o no sabemos exactamente de dónde, pero se le da el nombre de M para el texto de Mateo, esos textos de Mateo que son particulares de Mateo, y L para los textos que son particulares de Lucas. Entonces la conclusión de esta hipótesis es la siguiente, que Mateo usó para escribir su evangelio, estamos hablando de las fuentes, y por eso les decía, ¿no? La hipótesis de las fuentes, basado en la crítica de las fuentes, en el método de la crítica de las fuentes. Mateo usó para escribir su evangelio a Marcos, la Q, la fuente que estamos hablando, y M, o el material exclusivo de Mateo. Lucas, por otro lado, usó para escribir su evangelio a Marcos, la fuente Q, y el material lucano que él mismo investigó, igual que Mateo también. Entonces, esas son las fuentes, ¿no? Pues técnicamente son más fuentes, pero bueno, la idea es de que son dos fuentes principales, que serían Marcos y Q, y suplementados por este otro material que cada uno de ellos investigó en su momento. Ahora, esta hipótesis está muy bien y hasta aquí podemos pensar que es una de las mejores hipótesis que hay, por eso digo, es la más atrayente para muchísimas personas. Pero hay ciertas cosas que algunas personas han subrayado, y obviamente todas las hipótesis tienen sus críticos, y este no es la excepción. Y uno de los problemas es las llamadas o los llamados acuerdos menores. ¿Se acuerdan que les dije que Mateo y Lucas no concuerdan cuando tienes un pasaje que es exactamente igual en los tres evangelios, pero hay algunos detalles que violan esa regla, digamos, ¿no? Esos acuerdos menores, en cierta manera, contradicen un poco es lo que la teoría nos había dicho anteriormente, porque cuando escriben sus evangelios, entonces notas que sí hay ciertos lugares en los cuales Lucas y Mateo concuerdan. Son mínimos, son pocas, pero son cosas que llaman la atención. Aquí les pongo un ejemplo. En Mateo capítulo 13, Marcos 4 y Lucas 13 tenemos la historia de,
es una parábola, ¿no? Le refiere a una parábola del reino de los cielos, etcétera, etcétera. Entonces notas que Mateo va a decir que tomó la semilla, el grano de mostaza, perdón, y lo sembró en su campo. Marcos va a decir que se siembra en tierra, la semilla se siembra en tierra, y Lucas va a decir que lo sembró en su huerto. Entonces Lucas y Lucas y Mateo parecen concordar en que él fue el que lo fue y lo sembró, versus en Marcos es más como, bueno, es más genérico, se siembra en la tierra, ¿no? Esa es la primera, ¿no? La segunda es la que llama más la atención, que es la última parte del texto, cuando dice que el árbol crece y pues las ramas y todo lo demás. Y al final dice, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Eso dice Lucas. Cuando lees Mateo te das cuenta que dice más o menos lo mismo. Las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Y cuando lees Marcos te das cuenta que solamente dice las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Eso es una gran diferencia entre una manera de decirlo y otra. Por eso, aun cuando los tres dicen más o menos lo mismo, por eso se llaman acuerdos menores, porque son cosas pequeñas, mínimas, que parecieran contradecir un poco la idea de que Mateo y Lucas nunca concuerdan contra Marcos cuando están siguiendo su evangelio. Esa es una de las pequeñas razones, podemos decir, ¿no? Las pequeñas contradicciones. Otro ejemplo de esto que estamos hablando, de los pequeños acuerdos, es Mateo 26, Marcos 14 y Lucas 22. Ahí está el texto enfrente suyo. Al final de este texto, cuando ya están llevando a Jesús a la crucifixión y todo lo demás, el verso 68 de Mateo dice, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Marcos solamente dice, profetiza, y algunos le daban bofetadas. Y Lucas dice algo que es parecido a lo que dice Mateo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Nomás la parte que le falta es la que dice Cristo, ¿no? ¿Quién es el que te golpeó? Básicamente es lo mismo. Esos son los pequeños acuerdos que les mencionaba. A mí me parece que son mínimos. Yo sigo pensando que la teoría es una buena hipótesis. La hipótesis de las dos fuentes es una buena hipótesis. Como dije, no es la única y ahorita vamos a hablar de unas dos o tres más para que tengan un poquito de variedad y usted al final tome la decisión que crea que hace más justicia a lo que el texto mismo nos presenta. Los evangelios me refiero. Debido a estos acuerdos menores, los que le acabo de mostrar, surge la posibilidad de que Lucas, por ejemplo, no haya tenido solo el evangelio de Marcos, sino también el evangelio de Mateo, o viceversa, ¿no? Entonces, el hecho de que digan cosas que son parecidos, muy semejantes, abre la puertita para que uno pudiera pensar que Marcos escribió primero, la prioridad marcana sigue estando, me parece a mí, intacta, pero que cuando Lucas escribió su evangelio tenía acceso al evangelio de Mateo también, o cuando Mateo escribió tenía acceso al evangelio de Lucas. Una de las dos cosas podría ser verdad. Eso también significaría que no necesitamos la fuente Q. O sea, si Mateo tuvo acceso no solamente a Marcos, sino también a Lucas, o si Lucas tuvo acceso no solamente a Marcos, sino también a Mateo, entonces eso explica por qué razón Lucas y Mateo tienen tantos versículos parecidos en el mismo orden, como les mostré anteriormente. Entonces no necesitaríamos la famosa fuente Q, y esa es una de las razones por las cuales algunas personas creen que sería mejor modificar la hipótesis de las dos fuentes por una diferente, ¿no? Y ahí que les voy a presentar algunas opciones. La hipótesis agustina es probablemente, creo, la más antigua o una de las más antiguas que existen. Obviamente la escribió San Agustín o la propuso San Agustín. Y él decía que Mateo escribió primero. Esa es la que más o menos la iglesia siempre por lo menos la iglesia donde yo me crié o me congregué por muchos años, aceptaba esta hipótesis, ¿no? Mateo escribió primero, luego Marcos, y por último Lucas tuvo acceso a ambos evangelios. Note que hay un énfasis en que Lucas tuvo acceso a ambos evangelios. Entonces el orden que tenemos creo que en parte Agustín está siguiendo el orden que tenemos en el texto bíblico, Mateo, Marcos y Lucas. Esa es la razón por la cual se creía de esa manera en aquella época, o por lo menos para él, ¿no? Era lo que hacía sentido, ¿no? Entonces esa es una de las hipótesis, como dije, es probablemente la más antigua y la que la iglesia por muchísimo tiempo ha creído. La iglesia evangélica me refiero, especialmente la parte más conservadora de la iglesia, creo que hasta el día de hoy siguen sosteniendo esta hipótesis, ¿no? Hay otras hipótesis, por ejemplo, esta de Griesbach,
a la de Griesbach, postula que Mateo escribió primero, pero después, a diferencia de la hipótesis de Agustín, dice que Lucas tuvo acceso al Evangelio de Mateo y que por último Marcos tuvo acceso a ambos evangelios. Griesbach decía que Marcos usó el material de Mateo y de Lucas, pero solo en los lugares donde ambos concordaban. Y esa es la razón por la cual hay esta concordancia en los pasajes entre Marcos y Mateo, o Lucas y Mateo, o Marcos y Mateo, perdón, Marcos y Lucas, y muy mínimo en cuanto a los otros dos evangelios, porque según Griesbach, Marcos usó el material de ambos, pero solamente en las partes donde concordaban. Es por esa razón, decía él, que no encuentras en los evangelios las narraciones del nacimiento. En el evangelio de Marcos, pues me refiero, ¿no? Porque él fue el que escribió el último. Como no se pusieron de acuerdo, según él, Mateo y Lucas con las narraciones de la genealogía del Señor, pues no lo puso. Ahora, tiene sus problemas, ¿no? La hipótesis tiene varios problemas, creo yo, la de Griesbach. En primer lugar, el griego de Marcos pareciera ser de menor calidad. Esto es cuestionable. Yo creo que, personalmente creo que el griego de Marcos tal vez es un poco más simple, más sencillo, pero no necesariamente de menor calidad. Pero sí es una realidad que Lucas tiene un griego un poquito más exquisito, podemos pensar, ¿no? Un poquito más elevado, podemos pensar. No sé si académico, pero por lo menos hace algunas construcciones gramaticales que son un poquito más elevadas, digámoslo así. Pero creo que la más fuerte problema que tiene esta hipótesis, ¿no? Contra esta hipótesis es ¿por qué Marcos evitaría hablar del nacimiento de Jesús, por ejemplo? Creo que para la iglesia el milagro de la encarnación es un hecho muy importante y creo que por eso Mateo y Lucas lo escribieron. Me refiero a que por qué Marcos no lo escribe o evitaría hablar si tenía, de acuerdo con la hipótesis de Griesbach, si tenía el evangelio de Lucas y de Mateo enfrente. O sea, ¿por qué no optó por uno de los dos si era una parte tan importante de la vida de nuestro Señor? Eso es uno lo primero, ¿no? ¿O por qué evitaría hablar de cosas de su resurrección? Por ejemplo, algunas cosas que Mateo dice o que Lucas dice acerca de la resurrección. ¿Por qué evitaría el Sermón del Monte? Si es uno de los sermones más conocidos, digamos, más largos en los textos de los evangelios sinópticos. ¿Por qué evitaría el Sermón del Monte, no? De acuerdo con Griesbach, porque no se parecen. Pero si uno lee las versiones del Sermón del Monte en Lucas y en Mateo, pues hay muchas cosas que se parecen. Pero Marcos, supuestamente Griesbach, no puso nada porque no se parecen, porque no se ponen de acuerdo, digámoslo así, ¿no? ¿Por qué Marcos desecharía muchísimas parábolas, importantes que encontramos tanto en Mateo como en Lucas? Tampoco tiene una explicación, ¿no? Y hay varias cosas así, ¿no? Que no tienen explicación de acuerdo a la teoría de Griesbach. Personalmente creo que es una de las teorías más deficientes. Creo que la de Agustín tiene un poquito más de méritos, por lo menos no suscita tantos cuestionamientos como esta. Esta es otra, y esta es la última hipótesis, es la de Farrer, Golder y Sanders. Esta hipótesis dice que Marcos escribió primero y que Mateo escribió usando a Marcos y luego Lucas escribió usando a Marcos y Mateo. Ahora, note que es un poco parecida a la de Agustín, pero en este caso ellos proponen que Marcos escribió primero, y creo que la razón, esta hipótesis es una de las más nuevas. Nota que Sanders está ahí agregado, y Sanders es uno de los eruditos del Nuevo Testamento recientes. Entonces creo que en parte quieren o están usando las conclusiones de la hipótesis de las dos fuentes, la prioridad marcana, y después para evitar Q, para evitar usar Q y decir que tenían acceso a una fuente extra, creo que es la razón por la cual optan por decir que Marcos escribió primero, luego Mateo, y después al final Lucas tenía acceso a ambos evangelios, y por eso puedes ver tanto las similitudes como las diferencias entre los tres evangelios. El problema de esta hipótesis es cómo explicar la cantidad de cambios que Lucas hizo al evangelio de Mateo. O sea, si tenía el evangelio de Mateo, hay muchos cambios, por ejemplo, en la genealogía, entre otras cosas. Entonces, los cambios que hace Lucas, si Lucas tuviese
tuvo, como esta hipótesis sostiene, el Evangelio de Mateo en frente de él, el escritor, pues me refiero, es difícil explicar los cambios, tantos cambios que Lucas hizo en el Evangelio al Evangelio de Mateo, básicamente, ¿no? Entonces, cambios de orden en lugares donde cita un pasaje, el contexto donde hay ciertos pasajes en el Evangelio de Mateo aparecen en un diferente lugar. O sea, todos esos cambios son difíciles de explicar si nos atenemos solamente a esta hipótesis. Entonces, solamente ya para concluir, eso era la presentación del día de hoy. ¿Qué es lo que a usted le parece? ¿No? Mi pregunta para usted es, ¿cuál de las hipótesis que estamos mencionando le parece la más acertada, la que explica mejor? Acuérdense que una hipótesis está diseñada para explicar mejor o dar respuesta a la mayor cantidad de preguntas que el texto mismo suscita. En este caso, las diferencias entre los evangelios, las similitudes entre los evangelios, etcétera, etcétera. Entonces lo dejo ahí a su discreción, que usted sea el juez al final de qué es cuál de las hipótesis le parece que es la más acertada. Bueno, bendiciones.